Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Gracias a todos los que nos apoyáis cada día, dejáis comentarios. Gracias a los que estáis orando por este ministerio que cada día llega más lejos. Para nosotros es un honor y es un privilegio compartir la palabra, y eso queremos hacer en este día, con una pequeña reflexión sobre un hombre, o mejor dicho, un joven que gobernó el reino de Judá. El rey Josías. Josías es un ejemplo claro en la palabra de Dios de alguien que buscó a Dios de todo su corazón. Una búsqueda que transformó tanto su vida personal como la nación que gobernaba. La historia de Josías la puedes encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. También la puedes encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Josías se convirtió en rey a una edad temprana. A los 8 años ya era rey, pero fue a los 16 años cuando su corazón comenzó a inclinarse hacia Dios. Buscó de él la dirección para su vida, cómo dirigir una nación, cómo dirigir a un pueblo. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, se nos dice que a los 16 años comenzó a buscar al Dios de su padre David. Hoy quiero hablarte sobre este tema, buscar a Dios. Ese deseo de buscar a Dios desde su juventud es un recordatorio de que no hay edad para empezar a seguir al Señor de todo corazón. Muchas veces los jóvenes piensan que deben esperar a ser mayores o más sabios para comprometerse con Dios. Josías nos está enseñando que incluso a una edad temprana podemos decidir seguir a Dios y hacer su voluntad. Desde joven, Josías comenzó a buscar a Dios. Josías no solo buscó a Dios personalmente, sino que también se dedicó a restaurar el culto verdadero en Judá. Ese culto había sido corrompido por generaciones de idolatría. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 4 en adelante, después de encontrar el libro de la ley en el templo, el rey ordenó su lectura. Y al escuchar la palabra de Dios, se dio cuenta de la gravedad de los pecados de su pueblo. Ese descubrimiento lo llevó a una reforma radical. Dice la palabra que destruyó los altares de los ídolos, purificó el templo, restauró las celebraciones de la Pascua. Es decir, que la obediencia de Josías a la palabra de Dios fue la base de la transformación de Judá. Y esa restauración es una metáfora de lo que sucede en tu vida y en mi vida cuando decidimos buscar a Dios de todo corazón. Cuando permites que la palabra de Dios transforme tu vida, el Espíritu Santo te guía a identificar las áreas que necesitan ser renovadas o purificadas. La búsqueda de Dios implica un compromiso con Él, con su palabra y una disposición a eliminar todo lo que nos aparta de Él. Hay un punto clave en la vida de Josías y la acabamos de mencionar. Ha sido breve, pero es un punto interesante. Su obediencia a la palabra de Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 11, dice la palabra que al escuchar la ley Josías se humilló ante Dios. Rasgó sus ropas y buscó una respuesta a la crisis espiritual de Judá. No solo buscó el consejo de los profetas, sino que actuó con urgencia para restaurar lo que se había perdido. Y cuando Dios le confirmó que debido al arrepentimiento de Josías, Judá no sería destruido en su reinado, el rey aún así se mantuvo firme en su obediencia. ¿Qué hizo Josías? Se aseguró de que el pueblo siguiera el camino correcto. Yo cuando leo sobre el rey Josías y lo que hizo, pienso en las naciones que están gobernadas por presidentes, reyes, tiranos, cómo incitan al pueblo a pecar, promueven leyes que van en contra de los principios de Dios. Y ves a Josías, siendo joven, buscando la presencia de Dios, obedeciendo a su palabra y asegurándose de que el pueblo siguiera el camino correcto.
Esa obediencia es fundamental para un corazón que realmente busca a Dios. No basta con decir que buscamos a Dios. Debemos poner en práctica su palabra. Debemos actuar con fe, obedecer su voluntad, incluso cuando eso signifique tomar decisiones difíciles o enfrentar oposición. Te he puesto el ejemplo de las naciones que incitan al pueblo a hacer lo malo, ¿verdad? Cuando hay elecciones, habrán gobiernos, habrán partidos que querrán derogar, echar abajo esas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, la ley del aborto. Hay naciones que han aprobado el aborto y esa ley no la van a quitar, no la van a derrocar, la van a permitir. Qué bueno sería que diferentes gobiernos se levantaran y echaran abajo estas leyes, aunque enfrenten oposición. Josías también nos muestra el poder del arrepentimiento sincero. Al darse cuenta del pecado de su pueblo, Josías se humilla delante de Dios y muestra una actitud de arrepentimiento que buscaba la restauración espiritual. Mira lo que dice la palabra, segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 19. Tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios cuando oíste lo que yo hablaba contra este lugar y contra sus moradores. Ese arrepentimiento, esa confesión de Josías, fue la clave para el perdón y la gracia de Dios. Una persona que se humilló, tocó el corazón de Dios, lo que permitió que Judá experimentara un periodo de paz durante su reinado. Y eso podemos hacer nosotros. Dios trajo paz a Judá porque una persona se humilló ante Dios. Esto le pasó también a Josafat. Josafat se humilla ante Dios, pide perdón por sus pecados y los del pueblo y el Señor trae victoria, no solo a la vida de Josafat, sino a la vida de un pueblo desenfrenado, un pueblo que estaba en pecado. El arrepentimiento no es solo reconocer nuestros errores, es volverse de corazón hacia Dios y buscar su perdón con sinceridad, como hablamos hace unas semanas atrás del hijo pródigo. Volvió en sí y volvió a casa humillado, se presentó ante su padre humillado, arrepentido. El arrepentimiento es esencial en la búsqueda de Dios. Josías también nos enseña la importancia de ser valientes en nuestra fe, sin importar la presión de la sociedad. Josías tenía 16 años. Imagínate allí los escribas, los sacerdotes del templo, metiéndole presión. Ahora tienes que hacer esto, ahora haz aquello. Pues no veo bien que consultes a Dios, pues no veo bien que hagas esto. En su época la nación estaba sumida en la idolatría, el pecado. Pero Josías, a pesar de las dificultades, eligió seguir a Dios con valentía. Aun cuando otros reyes de su tiempo no hicieron lo correcto, Josías mantuvo su compromiso con Dios. Estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo nos insta a seguir otros caminos, incluso cuando nuestros familiares nos instan a seguir a otros caminos, incluso cuando nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos nos instan a seguir otros caminos. La búsqueda de Dios implica determinación, porque va de acuerdo a sus principios. Y es lo que nos toca vivir los cristianos. Vamos a contracorriente. No podemos ceder ante la presión externa del mundo. La vida de Josías es una invitación a buscar a Dios con sinceridad, a dejar que su palabra transforme nuestras vidas, a obedecerle con humildad y valentía. Cuando buscas a Dios de todo corazón, Él responde. Él restaura. Él nos da dirección. Y Josías nos enseña que la verdadera búsqueda de Dios requiere compromiso personal con Dios. Que su ejemplo nos inspire a seguir buscando a Dios con todo el corazón, sabiendo que Él siempre está dispuesto a guiarnos, a bendecirnos cuando lo hacemos, pero tiene que ser con un corazón sincero, humillado.
La vida está llena de altibajos. Hay momentos de prosperidad, pero luego llegan los tiempos de aflicción. Somos llamados a buscar a Dios en todo tiempo, no solo cuando las cosas van bien, sino también en las pruebas más oscuras. La palabra de Dios nos enseña que Dios está presente en cada momento de nuestra vida. Está presente en el verano, en la primavera, en el otoño, en el invierno. Está presente en los días buenos, está presente en los días de aflicción, de prueba. En la carta a los Romanos, Pablo cita una declaración importante y lo hace copiándose de los Salmos. Romanos capítulo 3, verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo es posible que tanto Pablo como David hayan hecho tal afirmación? Tú imagínate, todos los seres humanos que han existido, ni siquiera uno haya buscado realmente a Dios. Solo Jesucristo. Hay personas que a lo largo de la historia han buscado algún Dios. La búsqueda del único y verdadero Dios parece ser más esquiva, más difícil. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Desde el engaño de Satanás en el jardín del Edén, el pecado ha distorsionado nuestra percepción de Dios. Y ahora, a causa de los conceptos humanos acerca de Dios, pues están empañados, están incompletos, erróneos. Tantas falsas doctrinas, tantos falsos maestros, predicadores. El propósito de la búsqueda es conocer a Dios. Y Jesús en su oración, esa oración por los discípulos, expresó esa verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 3. Conocer a Dios es el núcleo de la vida eterna. No se trata de una búsqueda espiritual. El otro día, por cierto, escuchaba el testimonio de un cantante famoso que decía: ya no hago música cristiana, ahora hago música espiritual. Y dije, madre mía. Y lo peor de todo es que hay muchas personas que le siguen, escuchan sus mensajes y luego le escuchan en los cultos ministrando. Y luego te comparte una palabra que está distorsionada, una palabra que no está de acuerdo a los principios de Dios. No, ya no hago música cristiana, es decir, no hago música para Dios, ahora hago música espiritual. Ahora hablo de la tierra, ahora hablo del cosmos, ahora hablo de... No se trata de una búsqueda superficial, sino de un deseo profundo de conocer al Señor cada vez más. La búsqueda de Dios no es solo una responsabilidad, es un privilegio. Tú y yo tenemos el privilegio de buscar a Dios, de alabarle. Hay muchos que no tienen esa oportunidad. Hay muchos que no han escuchado hablar de Dios. Y tú y yo sí tenemos esa oportunidad. Tenemos el privilegio de buscar a Dios. Eso sí, buscar a Dios no es siempre sencillo. Pero no porque Él sea inaccesible o se oculte, no. Nuestra mente está plagada de conceptos erróneos, mentiras culturales, influencias de nuestra naturaleza que está en pecado. Pero hay esperanza. Esas creencias se desvanecen cuando conoces a Dios y cuando creces en una relación personal con Él. No te olvides de tu Señor, de tu Dios. En Deuteronomio capítulo 8, verso 10 en adelante, Dios advierte a los israelitas sobre eso. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Esto nos pasa a menudo, ¿verdad? Cuando experimentamos éxito o bendiciones, a veces nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que esas bendiciones, ese éxito proviene de Dios. Y pensamos que ese éxito, esa bendición proviene de nuestra habilidad o mérito personal. Un ejemplo es el de Salomón. Al principio de su reinado buscó a Dios, pidió sabiduría para gobernar. Y como resultado Dios lo bendijo con riquezas y honra.
Sin embargo, más adelante, cuando Salomón dejó de buscar a Dios, permitió que su corazón se desviara hacia los ídolos, lo que trajo consecuencias para él y para el pueblo. En tiempos de prosperidad, en tiempos de éxito, debemos mantenernos humildes y recordar a Dios. La gratitud, la adoración nos ayuda a enfocarnos en el dador más que en los dones. Me gusta esta expresión. Es una frase que la tengo marcada en el corazón y la escribió Juan Antonio Sánchez en su libro Perlas de Sabiduría en traje de faena. Y es una frase que en varias ocasiones, meditando en ella, me he dado cuenta que yo he caído ahí. Muchas veces trabajando en la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. ¿Te la vuelvo a repetir? Muchas veces trabajando en la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. En tiempos de éxito, de bendiciones, mantente humilde y recuerda siempre a Dios. Busca a Dios en los momentos buenos, pero también en los momentos de aflicción. Job nos enseña que la búsqueda del Señor en la aflicción no significa ignorar nuestro dolor, sino confiar en la soberanía y en el propósito de Dios. Aunque Él me mate, en Él le esperaré, dijo Job. Búscale en todo momento, como en otros pasatiempos, a buscar placeres en este mundo. Busca a Dios. ¿Y cómo puedo buscar a Dios en este tiempo en el que estoy viviendo? Oración constante, leyendo la palabra, adorando, siendo agradecido, congregándote en una iglesia, obedeciendo, sirviendo a los demás. Busca a Dios en todo tiempo. No es solo un llamado, es un privilegio el que tenemos. Es una aventura también. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio capítulo 4, verso 29. La pregunta del millón, ¿estás buscando a Dios hoy? ¿Estás buscando de todo corazón? Si lo haces, Él promete que lo encontrarás. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadlo mientras está cerca, dijo el profeta Isaías. Buscad, orden. Hoy yo también te digo, busca a Dios. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. A lo mejor mañana es demasiado tarde.